Muy bien, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya vamos a empezar entonces ahora con la parte de los elementos neumáticos. Vamos a empezar con la parte de las válvulas. Se llaman válvulas direccionales porque justamente direccionan el aire hacia donde queremos que vaya o si queremos que escape atmósfera y demás. Hasta ahora entonces habíamos visto la parte de generación con la parte del compresor. Habíamos visto también la de acumulación, cómo lo transmitíamos, que era por el tema de las cañerías. Y bien, y luego habíamos llegado entonces hasta la parte de los FR o FRR, que eran los filtros reguladores de presión, y bueno, y filtraban también lo que es humedad y si llega a haber alguna que otra partícula también, para que justamente no nos no deteriore, no rompa los elementos neumáticos que tenemos en el circuito. Entonces bien, si quisiéramos comparar con la parte eléctrica, ya sabemos cómo generarla, ya sabemos cómo transmitirla, y nuestros FR o FRL, según cómo corresponda, según para qué tipo de circuito, si intentamos lubricar o no, sería como si quieren, como para hacer una analogía, como si fuese nuestro tablero principal, ¿no? Digamos, o nuestro tablero de nada, seccional, y bueno, y de ahí ya empezamos nuestra instalación eléctrica. Bien, entonces acá nosotros ya vamos a empezar nuestra instalación, nuestro circuito neumático, que puede comprender una línea de producción, puede estar para una máquina, una parte de esta. Así que bien. Entonces vamos a empezar con lo de válvulas. Es muy importante que se entienda esto. Vamos a empezar con la válvula más simple de todas, que de hecho casi no es utilizada en la parte de automatización, tal vez se utiliza como seguridad, pero bueno, nos va a dar el pie para poder entender todas las demás donde sí forman parte de una automatización o una automación para circuitos neumáticos. Entonces vamos a empezar con esta válvula, pero vamos a verlo de una manera, tipo sencilla. Entonces habíamos dicho válvulas direccionales, válvulas neumáticas direccionales, ¿por qué? Porque direccionar el aire. Y este ejemplo hace mucho tiempo atrás me lo dio un instructor en un curso de micromecánica, y Morales, su nombre, así que bueno, me pareció piola, bastante simple, y creo que nos va a servir como para entender el funcionamiento de una válvula y cómo la vamos a llamar, ¿sí? Bueno, de paso también saludo a Pablo también de Festo, así quedamos bien con las dos empresas. Bien, entonces, ¿qué es lo que traté de graficar acá? Tenemos como si fuese una canilla de agua, ¿no? Media fea la hice, pero bueno, ustedes sepan entender. Tenemos una canilla, entonces, y acá tenemos nuestra válvula, ¿sí? Entonces tenemos una parte por donde ingresa el agua y otra parte por donde saldría el agua de esta canilla. Obviamente para nosotros va a ser entrada de aire a presión, que lo vamos a llamar con la letra P, después también con números, ya lo vamos a ver, y la salida a presión de ese aire, que irá hacia alguna parte, después veremos dónde. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es una válvula donde este simbolito que está acá adentro, ¿sí?, es como si fuese un tapón, o sea que el agua no pasaría, sino que llegaría hasta acá, ¿sí? Y después acá tenemos, en este otro cuadradito, fíjense que hay dos cuadraditos, ¿no? Está este cuadrado, que está acá, y este otro. Bien, entonces en el otro cuadradito, por ahora vamos a llamarlo así de esa manera, tenemos una flecha. Es decir, que en este caso, si este cuadradito lo podríamos hacer bajar aquí, entonces el agua podría pasar y podría salir de la válvula. O sea, ingresaría el agua y saldría el agua. En nuestro caso, obviamente, entraría aire a presión y saldría aire comprimido, saldría aire también a presión. Entonces, vamos a suponer justamente eso. Vamos a suponer que esta válvula es tipo, ¿vieron como la que están, qué sé yo, en los shopping? Que después vuelve despacito a su posición de reposo, o sea, estar cerrado. Bueno, acá supongamos
que no, que esta válvula es como si fuese automática, ¿no? Yo la presiono y directamente esta posición que está acá, les voy adelantando que este cuadradito se llama posición, viene a parar acá. Y obviamente este bajaría, ¿no? Un poco más acá abajo, digamos. Entonces, en esa posición, cuando yo la acciono a la válvula, el agua ingresa y sale o egresa de la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas posiciones tenemos en esta válvula? Y tenemos dos posiciones, una donde se encontraría cerrada y otra si la presiono, si la acciono, donde estaría dejando pasar el agua o en nuestro caso el aire. Hay otra cosa importante de las válvulas que son las vías. De hecho es el primer nombre, ya vamos a ver, es el primer nombre que recibe la válvula. Y acá en este caso habría dos vías. ¿Cuáles serían las dos vías? Y una vía de ingreso de agua y otra vía de egreso del agua. Entonces, y teníamos dos posiciones, ¿no? Donde la válvula puede estar o cerrada o abierta, siempre y cuando yo la accione. Ahora bien, vamos entonces a sacar esta válvula de acá y ya así nos vamos a meter de a poquito más en nuestro tema que nos interesa, que es la parte neumática. Y en vez de graficarla así, como yo hice acá de forma vertical, vamos a graficarla como realmente es. Y tiene esta forma. Fíjense entonces. Tenemos entonces dos vías. ¿Qué vías tenemos? Y tenemos una vía de ingreso de aire a presión, que también lo podemos llamar con 1. Y otra vía de egreso de esa presión de aire que irá a algún lado. Por ejemplo, puede ir a un actuador neumático. Entonces tenemos dos vías. Una de ingreso, que lo llamamos P o 1. Y otra de egreso que llamamos A o 2. ¿Cuántas posiciones tenemos? Bien, tenemos dos posiciones. Un cuadradito es una posición, donde la válvula se encuentra cerrada, y otro cuadradito donde nos indica una flecha que quiere decir que deja pasar el aire. Ahora vamos a darle su nombre. Por ahora la válvula tiene más cantidad de nombres, tienen muchos nombres las válvulas, pero por ahora vamos a darle tres nombres que le da justamente la característica a la válvula. Fíjense. El primer nombre que lleva la válvula es la cantidad de vías. ¿Cuántas vías tenemos entonces nosotros en este caso? ¿Cuántas tendríamos? Y tenemos dos vías, ¿cierto? Una de ingreso y otra de egreso. Entonces tenemos dos vías. Segundo nombre, cantidad de posiciones. Dijimos que teníamos dos cuadraditos. Una que está cerrado y otro donde deja pasar el aire. Entonces la cantidad de cuadraditos es la cantidad de posiciones. ¿Cuántas posiciones? Entonces tenemos dos. Y el tercer nombre que recibe la válvula es cómo se encuentra su posición de reposo. Y su posición de reposo, en este caso, es que se encuentra cerrada. ¿Cómo nos damos cuenta que está en reposo? Porque si la válvula tiene dos posiciones, como es nuestro ejemplo, a las vías las graficamos siempre en la posición de la derecha. Vamos a ver si tiene tres posiciones es otra cosa, pero por ahora, para no volvernos locos, lo graficamos a las vías 1 y 2, o P y A, como quieran llamarlo, en la posición de la derecha. Y dijimos que las vías siempre tienen que estar graficadas en su posición de reposo. Y como nos damos cuenta, vuelvo a repetir. Ya sé que soy repetitivo, pero tiene que entenderse bien esto. Siempre en la posición de la derecha. Entonces quiere decir que la válvula está graficada en reposo. ¿Y cómo se encuentra en su posición de reposo? Se encuentra cerrada. Por lo tanto, su tercer nombre que va a recibir por ahora es que es una válvula normalmente cerrada. Entonces, en este caso tenemos una vía de una válvula, de dos vías, dos posiciones, normalmente cerrada. Dos vías,
P y A, dos posiciones, dos cuadraditos, y como grafiqué a las vías en la posición de la derecha, entonces quiere decir que la estoy graficando en reposo, no accionada, y en reposo se encuentra cerrada, por eso es normalmente cerrada. Ahora bien, entonces acá es más o menos lo que ya habíamos dicho, se los fui adelantando antes, cada posición de la válvula se presenta por un cuadrado, acá tenemos dos posiciones, bueno, esto quiere decir entonces que las conexiones están bloqueadas, que no deja pasar el aire. Bueno, ya lo explicamos anteriormente en la filmina, en la diapositiva anterior. Bueno, acá las tuberías se señalaban, ya habíamos dicho entonces con estos palitos que en realidad van a ser la cantidad de vías, ¿no es cierto? Para la entrada de aire, salida de aire o escape atmósfera, que eso ya lo vamos a ver. Pero bien. Y fíjense que están graficadas en la posición de la derecha, es decir, siempre se van a graficar en reposo, para tener la característica de la válvula. Bien, entonces, tenemos nuestra válvula, dos vías, dos posiciones, normalmente cerradas. Siempre es en este orden, Primero cantidad de vías, segundo cantidad de posiciones, y tercero si es NC, NA, o vamos a ver que también no puede ser ninguna de las dos, Pero bueno, por ahora normalmente cerrada. Ahora bien, para no escribir tanto, vamos a abreviar. ¿Cómo lo vamos a abreviar? De la siguiente forma, fíjense. Primer nombre, dijimos entonces, ya sabemos que son las vías, entonces ponemos un 2. El segundo nombre, ya sabemos que son las posiciones. Entonces, barra, segundo nombre, dos posiciones, dos cuadraditos. Y el tercer nombre, si es NC, NA, o puede ser nada, y no se pone nada. Pero bueno, en este caso es una NC, entonces el tercer nombre es una 2. 2NC, o sea, no se llama, no se dice barra, ¿no? Pero bueno, sí se escribe con la barra, aunque no lo digamos. Entonces una 2NC, dos vías, dos posiciones, normalmente cerrada. Bien. A ver, válvulas hay un montón más. De hecho, ya yo les había adelantado que esta no es muy utilizada como para parte de automatización. Sí, tal vez para seguridad u otras cosas, pero bueno, nos da el pie para poder entender las siguientes. Y para poder entender las siguientes, yo ahora vamos a dejar stand-by el tema de lo que es válvulas y vamos a ver un poquito lo que es actuadores. ¿Sí? Entonces, tenemos actuadores, acá hay un montón de actuadores, este es un músculo, bueno, ya después capaz lo vamos a ver, doble vástago, compactos, bien. Entonces una foto de un montón de actuadores y vamos a ir con el primer actuador. El primer actuador se lo llama actuador lineal de simple efecto o cilindro de simple efecto. Y fíjense que este cilindro se lo llama de simple efecto porque tiene una sola entrada de aire. ¿Sí? ¿Y cómo vuelve después? ¿Vuelve con la mano? No, va a volver, ya vamos a ver, por el tema de un resorte. Entonces el símbolo es este. Fíjense cuál es el símbolo. El símbolo del cilindro justamente es un rectángulo, porque es un corte longitudinal de ese cilindro, con su vástago, que es este que está acá. Esto que está graficado acá es un resorte. Acá tenemos la entrada de aire y obviamente este vástago está solidario a esto que está acá, que es el émbolo o el pistón. Este simbolito quiere decir que este émbolo tiene un aro imantado, bueno, como para detectar posición, que lo vamos a ver más adelante, así que no le demos mucha bolilla a esto, pero bueno, se los adelanto. Pero lo importante es lo que le dije recién. Entonces, ¿y por qué este símbolo? Bueno, vamos a verlo, que justamente tiene que ver con lo que yo recién les expliqué. Hacemos un corte longitudinal del cilindro y vemos todo lo que tenemos adentro, donde tenemos entonces, acá tenemos el émbolo, el pistón, la entrada de aire, una única entrada de aire, una única entrada de aire. Esa entrada de aire lo que va a hacer es que el pistón vaya para allá, ¿sí?
y como el vástago está solidario al pistón, o sea, el vástago va a salir del cilindro. Y luego, ¿cómo va a entrar este vástago? Y bueno, va a ingresar siempre y cuando yo el aire que le conecté acá pueda salir a algún lado. Porque si no, el resorte no puede vencer la fuerza que está generando el aire comprimido. Por lo tanto, tendré que sacar este aire que se metió todo acá adentro, sacarlo de la camisa, ¿sí? La camisa acá, y la camisa sería esta, ¿no? Todo lo exterior, ¿no es cierto? Tengo que sacarlo entonces, todo el aire que está acá adentro, y sacarlo a la atmósfera de alguna manera. Por lo tanto, acá voy a tener presión atmosférica, donde sí, luego, el resorte puede hacer volver al vástago. Por eso es de simple efecto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué sirven los cilindros de simple efecto? Entonces, primero, ¿cuánto aire consume? Y consume solamente el aire que le ingreso para salir. Y luego, ¿cómo vuelve? Vuelve por resorte siempre y cuando el aire que quedó acá adentro pueda salir de alguna manera a la atmósfera, que justamente va a ser con ayuda de esas válvulas direccionales que vimos recién, esa válvula simple, ¿no es cierto? Bien, entonces sigamos. Característica del actuador de simple efecto, del cilindro. Puede hacer fuerza en un solo sentido. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que yo tengo que llevar una pieza y luego traer a esa pieza, ¿sí? Entonces, cuando yo la llevo para un lado, la va a llevar justamente el aire comprimido, o sea, el vástago por el aire comprimido que yo le ingresé. ¿De acuerdo? Volvemos acá atrás. Pero, cuando vuelve el resorte. Y el resorte está preparado para hacer ingresar el vástago adentro de la camisa del cilindro. No está preparado para hacer fuerzas, como para traer una carga. Por lo tanto, solo puede hacer fuerza en un sentido. ¿En qué sentido? En este caso, en el sentido para, por ejemplo, empujar o sujetar una pieza. Entonces, justamente es lo que dice acá. Para eso se utiliza el cilindro de simple efecto. Puede tener alguna que otra utilización, pero digamos que las más importantes serían estas, ¿sí? Y también importante esto, consume solamente caudal de aire en un semiciclo. ¿Qué quiere decir? Y bueno, solamente va a consumir aire cuando yo lo hago que salga, en este caso, el vástago. Pero no consume para que vuelva, porque lo hace justamente por el muelle, por ese resorte que habíamos visto acá, muelle recuperador o resorte, como quieran llamarlo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito llevar una pieza y traer una pieza? Dijimos que con este no, porque si no fatigo al resorte y lo rompo, porque no está preparado para hacer fuerza. La única fuerza que está preparado para hacer es para que el vástago ingrese. Por lo tanto, también tenemos entonces cilindros de doble efecto. Acá traté de poner algunas que otras fotitos. Tenemos un cilindro de doble efecto o un microcilindro, un compacto, un doble vástago. Puede ir para un lado o para el otro, el vástago sale. Y este es un cilindro de impacto que, bueno, por suerte estos los tenemos en el colegio para hacer prácticas y este también. Bien, entonces, cilindro de doble efecto. ¿Por qué doble efecto? Y bueno, simple efecto era el otro porque le aplicábamos aire solamente para que salga y volvía por muelle. En este caso, el cilindro de doble efecto, fíjense que tiene una entrada de aire para que el vástago salga, ¿sí? Y otra entrada de aire para que regrese. Es decir, que si yo acá le ingreso aire, el vástago sale, y aunque yo le saque el aire de alguna manera, el vástago nunca va a regresar si no le coloco aire justamente para hacerlo ingresar nuevamente. Fíjense que no tiene resorte. Entonces, sale si le ingresamos aire y vuelve el vástago, su posición de reposo. Si su posición de reposo es estar retraído, vuelve siempre y cuando le volvamos a colocar aire. Por eso, fíjense cómo es el símbolo, lo mismo, ¿no? El rectángulo de afuera es la camisa del cilindro, tenemos al pistón, al émbolo y al vástago solidario. Y fíjense que tenemos las dos entradas de aire. Aire para que salga y por acá aire
para que ingrese. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero también se haya entendido el símbolo, creo que es bastante fácil de entenderlo. Características entonces, acá sí, puede hacer fuerza en ambos sentidos, pero bueno, ¿qué es lo que pierdo? Y bueno, lo que estoy perdiendo es que consume aire en un ciclo completo, o sea, tanto para el avance del vástago como para el retroceso del vástago. Entonces, bueno, tenemos el doble del consumo justamente que un cilindro de simple efecto. Y bueno, tiene millones de utilizaciones, pero acá puse la más importante, o sea, más que nada para contrastar con el de simple efecto, es que puede hacer fuerza en ambos sentidos, o sea, llevar y traer piezas. Aunque ya vamos a ver que esto lo tenemos que estudiar un poquitito. Fíjense. Para dimensionar un actuador, ¿cómo lo dimensionamos? Bueno, vamos a ver cómo calculamos la fuerza en el avance. Entonces, si esta figura la rebatimos, tanto para uno de simple como de doble efecto, acá tenemos a esta área que corresponde al área del émbolo. Tenemos al área del émbolo o del pistón. Entonces, bueno, habíamos que recordar lo que era presión, ¿no? Presión era igual a F, fuerza, sobre área, sobre superficie, como lo quieran llamar. Pero a mí lo que me importa es saber qué fuerza tiene que hacer el cilindro para poder llevar, y vamos a suponer que también tengamos que traer una pieza. Entonces, el área del pistón es un círculo, por lo tanto es pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿La fuerza teórica cuál es? Y bueno, justamente es la presión que tengo en el sistema neumático, nuestra presión P, que dijimos que en general trabajamos con 6 bar, por el área. ¿El área de qué? El área del pistón. Pero resulta, y estos datos, ¿no? Obviamente, estos es datos del fabricante, y esta presión es la que tengo yo en el sistema. Entonces, tranquilamente puedo calcular esta fuerza teórica. ¿Pero por qué fuerza teórica? De avance, ¿no? En este caso. Porque, bueno, le tenemos que restar la resistencia que tiene, el roce y demás. Entonces, decimos que estas fuerzas, que son contrarias, digamos, al avance que yo quiera hacer, son del 5 al 20% de la fuerza teórica. Entonces, la fuerza de avance real va a ser, entonces, la fuerza teórica menos un 15% de esa fuerza. Y más o menos estamos dimensionando bien la fuerza que tiene que hacer en el avance este cilindro, o sea, tanto de simple o de doble efecto. Ahora bien, fuerza de retroceso. Fíjense que en la fuerza de retroceso solo coloqué el símbolo del cilindro de doble efecto. ¿Por qué? Pues dijimos que el cilindro de simple efecto no podía hacer fuerza de retroceso. Por lo tanto, no lo coloco para dicha fuerza, para el cálculo de dicha fuerza. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó ahora el área o la superficie de nuestro émbolo, pero en el retroceso. Claro, tenemos la superficie, pero le tenemos que restar la superficie que ocupa el vástago, porque dijimos que el vástago está solidario al émbolo. Por lo tanto, ocupa una superficie la cual no la puedo utilizar. Entonces, tengo una superficie total menor. Tengo la característica que me da el fabricante del pistón, pero le tengo que restar la superficie que ocupa el vástago. Entonces, el área ahora va a ser menor. Entonces, pi por el diámetro al cuadrado, ¿de quién? Sobre 4. ¿De quién? Del émbolo. Pero le tengo que restar el diámetro menor, pero que existe, del vástago. Sobre 4. Bueno, sacamos factor común y nos queda pi sobre 4 por diámetro cuadrado menos del émbolo menos el diámetro del vástago. Bien, entonces fuerza teórica, P por A como siempre, pero la de retroceso obviamente también tenemos que restarle la fuerza esta de rozamiento, ¿no? que tiene. Entonces, fíjense cómo nos queda. Dijimos que era del 5
al 20%, tal vez tomamos un promedio de 15 o en realidad más cerca de 20, tomamos 15, entonces nos queda que la fuerza de retroceso es igual a la fuerza teórica menos el 15% de esta fuerza. Esto que aparece acá, este 0,667, a ver, no le den si quieren esta parte mucha bolilla, porque en realidad lo único que está acá es resolver matemáticamente lo que acá tenemos. Es decir, si la fuerza teórica es 1 y le resto el 15%, o sea, recordad que el 15% es el 0,15 por unidad. Entonces tendría que hacer 1 menos 0,15 multiplicado por pi dividido 4 y de acá sale el 0,667. O sea, en realidad esto es la fórmula final que, nada, ya nos dan la formulita hecha. Pero en realidad, no sé, si no quieren no le den mucha bolilla a esto, sino ya le digo, este 0,667 sale de hacer esa cuenta que ustedes de última si la hacen, o sea, la están haciendo implícitamente, ¿no es cierto? Acá es como que ya te la dan directamente, aplicale y chau. Pone 0,667, que es hacer la cuenta que yo le dije recién, 1 menos 0,15 por pi sobre 4, multiplica por la presión que ya sabemos, y bueno, el diámetro cuadrado menos del émbolo, menos el diámetro del vástago, ¿sí? Si no, se aplican directamente esto que está acá, fuerza teórica por 0,15 les va a dar de una, y bueno, así que digo, no se vuelvan locos con esta última formulita. Bien, a ver si quedaba algo más. Creo que no. No, bien por ahora. Entonces, hasta acá llegamos. Fíjense que me tomé mi tiempo, ¿no? Bastante, ya estamos casi cerca de los 30 minutos de video. Pero bueno, nada, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Cualquier duda, como siempre, me consultan por mail, me consultan por WhatsApp. Y nada, y aclaramos cualquier tipo de dudas, ¿sí? Bueno, muchas gracias.